Amigos de Force México, muy buen día, ¿cómo están? Hoy nos encontramos aquí con dos expertos, con dos contadores públicos que nos van a aclarar todas esas dudas que tienen en torno a los recientes ajustes fiscales que hizo el gobierno mexicano y que entraron en vigor este año. Tengo a mi derecha a Ariana Martínez Molina, ella es vocera de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México. Y a mi izquierda, a Juan Pacheco del Río, él es socio director del despacho contable de La Paz, Costamalle, DFK. Para iniciar esta conversación, me gustaría que nos platicaran cuál es la perspectiva, la visión que tienen ustedes de los ajustes fiscales que se realizaron y que ya están vigentes, y cuáles son las principales preocupaciones que ustedes han detectado entre sus clientes, sus consultados y demás personas que se acercan a ustedes. ¿Gustaría conectar con Ariana? Claro. Muchas gracias, Eric. Y sí, efectivamente, a partir del ejercicio fiscal 2020, entran en vigor algunas de estas reformas fiscales. Otras inician en junio, otras se van hasta 2021. Sin embargo, efectivamente, creemos que es una de las reformas fiscales más importantes de México y la principal situación que se nos ha presentado a nivel de consultoría es con las personas físicas. Son los principales que tienen duda, principalmente por aquellas operaciones, por ejemplo, que llevan a cabo de enajenación de bienes o prestación de servicios, en donde probablemente la forma en la que antes llevaban su estructura fiscal es distinta a lo que hoy las reformas fiscales nos presentan. No sé qué opinas tú, Juan. Gracias, Ariana. Eric. Sí, efectivamente es una reforma importante con un tema claramente recaudatorio. La autoridad necesita más recursos y aunque no hubo una reforma fiscal de fondo, los temas que están enfocados a proveer esta mayor recaudación son claros y están claramente enfocados a ello, sobre todo en aquellos causantes ya cautivos, como nosotros, que tenemos un ingreso formal, las empresas, esos son los que principalmente van a sufrir, ya estamos sufriendo estas reformas. Desafortunadamente la base más importante, más de la mitad de los contribuyentes, personas físicas del país, siguen fuera del alcance de estas reformas. Todo el comercio informal, los ambulantes no tienen todavía este alcance por parte de la autoridad. Y sí, como dice bien Ariadna, en personas físicas hay muchas dudas, entre otras cosas porque si una empresa tiene un ejército de asesores que puede tratar de investigar qué es lo que se tiene que hacer, la persona física realmente depende de la comida del domingo con los familiares e investigar qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, estas grandes dudas espero poder contestarlas el día de hoy. Muchas gracias. Al surgir las propuestas que ya están en vigor, se habló mucho de una persecución fiscal, después vinieron los calificativos sobre el terrorismo fiscal, pero algo que me gustaría que ustedes nos aclararan es qué tan necesarios eran estos ajustes en función de los objetivos que tiene el gobierno de aumentar la recaudación. ¿Son las mejores, son las que se pudieron tener o se pudieron haber hecho mejores propuestas? Sí, claramente es una muy buena decisión por parte de la autoridad. Si su misión como SAT es recaudar impuestos, están haciendo las cosas muy bien, extraordinariamente bien. Están generando reglas mucho más puntuales, más claras, en donde ya no hay salida y se tiene que hacer lo que dice hoy la norma. Esta persecución fiscal que se ha visto, pues no es más que nos tenemos que portar mejor. Había sido un deporte nacional evadir impuestos, hacer marometas para pagar menos impuestos. El día de hoy cada vez hay menos alternativas, nos tenemos que alinear y hacer las cosas mucho más formales. Eso de que yo pagaba con tarjeta de crédito la cuenta del fin de semana o de una comida con los cuates, cobraba en efectivo, eso hay que tener cuidado porque pudiera haber un problema eventualmente. Entonces sí, la autoridad está haciendo muy bien las cosas. Desde el punto de vista de la autoridad está cobrando lo más que pueda y eso es algo pues bueno como autoridad, bueno como México, aunque me regreso al comentario anterior, lástima que no abarca a todos los mexicanos que están creando riqueza. Hay más de la mitad de los mexicanos que están en el comercio informal, ojalá algún día
la autoridad se acuerde de ellos y los pueda meter al redil también. Ariana, ¿algo que desees agregar en este Sí, punto, no? por supuesto. Gracias. Pues bueno, el tema para las personas físicas sin duda es algo que ya pues viene en leyes de años anteriores, la discrepancia fiscal. Sin embargo, efectivamente, eran algunos casos aislados en donde a ciertas personas físicas les llegaba alguna carta de invitación o inclusive ya iniciaban las facultades de comprobación para verificar por qué, por ejemplo, tenían ingresos inferiores a los realmente declarados o ingresos que ni siquiera estaban declarados per se. Y aquí el cuestionamiento era, ¿por qué efectivamente estás haciendo estos pagos de tarjetas de crédito si se supone que no estás declarando los ingresos que realmente percibes? Sin embargo, hay que entenderlo. También en México, pues bueno, puede ser que tengamos un caso específico de una persona física que tenga algún familiar en un estado grave de salud en donde probablemente de verdad esté utilizando estas tarjetas de crédito para poder solventar pues toda esta situación. ¿Qué es lo que sucede así? Y que nosotros siempre recomendamos es tener todas las pruebas fehacientes en caso de que la autoridad nos llegue a cuestionar este tema. ¿Qué tipo de pruebas? Digo, ahora que lo mencionas, ¿cuáles son esos elementos, esos documentos, incluso esos archivos que tenemos, que debemos guardar para cualquier posterior aclaración ante el SAT? Bueno, hace algunos años lo más importante era el tema de forma con el SAT, ahora es el fondo, pero ahora justo es la forma y el fondo para poder solventar pues todos estos temas en caso de una auditoría. ¿Cuáles son prácticamente esta documentación que nos puede ayudar a solventar estos temas? Por ejemplo, pues los estados de cuenta bancarios, las facturas emitidas por parte, por ejemplo, de las instituciones hospitalarias o bien en caso de una asistencia médica y claro, es normal. Además, hay que cumplir con ciertos requisitos para que sean deducibles este tipo de gastos. Lo que sucede es que, y valga mi comentario, es normal porque no necesariamente todas las personas físicas cuentan con una asesoría, como por ejemplo pues las personas morales. Entonces, sí sería recomendable que en caso de que lleves algún tipo de actividad en donde se esté percibiendo tipo de ingresos, tener acercamiento con la persona indicada y evitar pues algún tipo de cuestionamiento por parte del fisco. Juan, ¿alguna recomendación en ese sentido? Sí, finalmente creo que un gran resumen es recibe los ingresos en tus cuentas bancarias, y aquí meto chequeras, tarjetas de débito, tarjetas de nómina, tarjetas de crédito, recibe los depósitos en estos medios financieros que te correspondan a ti y gasta lo que tú gastes, no revuelvas cosas. Ten mucho cuidado en solamente recibir estos ingresos, que no te contaminen con otros. Habrá algunas excepciones, la ley lo establece, por ejemplo, en familiares, línea recta, puede haber un monto infinito de recursos que suben y bajan entre padres e hijos para solventar pues, gastos finalmente, inclusive entre matrimonio, mi esposa y yo nos podemos estar transfiriendo estos recursos de manera ilimitada, siempre y cuando estemos casados. Debe de haber una prueba, y aquí me regreso a lo que comentaba Ariana, bien comentado, de que tiene que haber una prueba, tiene que haber un acta de matrimonio en donde, pues, siempre y cuando estemos casados o ante la ley, pues, ser pareja, no hay problema en mover estos dineros entre las cuentas de la pareja o con los hijos de manera ilimitada. Habrá que tener cuidado entre hermanos, hay restricciones, no me meto ahorita a la parte técnica, tengan cuidado en eso, no mandarse transferencias alegremente, hay restricciones, línea recta, ascendente o con padres, hijos y cónyuges, no hay ningún problema. También tener certeza de los ingresos que se están recibiendo, debiera haber ese ingreso con alguna retención, porque si no, ¿por qué recibí ese ingreso? Fuera de esta parte familiar, el ingreso debe de estar también referenciado al sistema financiero. Yo puedo recibir un préstamo de un banco y comprar un coche que claramente excede mis ingresos y no hay una discrepancia fiscal. La autoridad no puede sancionarme por este gasto en exceso de mis ingresos, porque claramente recibí un ingreso adicional que tengo que mencionar en mi declaración anual como un dato estadístico de que aumenta mi flujo en ese año, la capacidad de crédito que tuve para poder comprar
un bien. Muchas gracias. Ha habido a lo largo de las últimas semanas del año, estas primeras semanas de 2020, diferentes dudas y en casos muy particulares. Ustedes recordarán este asunto de las tarjetas de crédito, si el SAT ahora me va a castigar si gasto más de lo que tengo. También la parte del buzón tributario, ¿no? Que por qué multarme si no tengo actualizados los datos de contacto, y otros tantos casos que a la gente le generan dudas sobre su futuro fiscal, por llamarlo de esa manera. Aquí me ayudaría que me dijeran en su experiencia, y sobre todo a los lectores, cuáles son esos puntos clave que tienen que atender ahora con estos ajustes fiscales y cómo resolverlos o cómo no caer en errores en ellos. Pues bueno, efectivamente, justo derivado de todo esto, las personas físicas se han acercado con nosotros a preguntarnos si es necesario ahora manejar efectivo para poder llevar a cabo estas transacciones y evitar una fiscalización. Aquí el tema es que también las instituciones financieras, y nuevamente no es algo nuevo, están obligadas a informar al fisco cuando nosotros hacemos movimientos en efectivo que más o menos lleguen a 15,000 pesos. Y digo más o menos porque igual y puede ser una persona física con 3 cuentas distintas en la institución financiera y probablemente llegar a ese monto. Entonces, efectivamente, la institución financiera se obliga con el SAT a poder informar al respecto. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que también de pronto los títulos que utilizamos para ciertas exposiciones pueden causar cierto temor. Somos de la opinión que con que tengamos justo todos nuestros ingresos y nuestros gastos en orden y los gastos, tener toda la parte formal y documental, en caso de que tengamos ya sea una carta de invitación o se inicien las facultades de comprobación, pues bueno, poder tener todos los elementos para defendernos en caso de que así sea necesario. Y respecto del buzón tributario, le cedo la palabra a Juan. Buzón tributario ya venía funcionando, este año reglas mucho más precisas. Cada uno de los contribuyentes, persona física, moral, las empresas obviamente también a través de representante legal, quien firmó como responsable ante el SAT, tiene la obligación no nada más de registrarse y tener los datos vigentes, actuales, siempre comprobables por parte de la autoridad, desde el correo electrónico, revisar el correo electrónico, estar viendo qué está llegando a ese buzón. El domicilio fiscal tiene que ser válido y verificable por la autoridad. Si esto no llegara a pasar, pues hay consecuencias que pueden ser muy graves. El que el correo electrónico no se revise o que sea un correo electrónico no vigente. Si cambié de Hotmail a Gmail y ya no uso Hotmail, pues tengo que revisar el que di de alta mientras no lo cambie en el buzón tributario. De no hacerse esto, la autoridad simplemente con el hecho de mandar un mensaje electrónico al buzón tributario y que el contribuyente no lo vea, ya empiezan a correr plazos y puede haber consecuencias muy graves para el contribuyente, en donde la autoridad dice, yo ya te avisé, si tú no cumples en los plazos establecidos por ley para defenderte, aplica negativa ficta y puede haber un problema muy grave por no hacer caso de esta petición por parte de la autoridad. De la misma manera, el domicilio fiscal, si se nos olvida algún interior y yo tengo mi domicilio fiscal aquí en esta avenida periférico, no sé qué número sea, en el número 128, y se me olvida ponerle el interior 801. Esa pequeña variación, la autoridad llega a recepción del edificio, pregunta dónde vive Juan, y le dicen, ¿sabes qué? Aquí no vive, o en recepción se hacen bolas o lo niegan. Puede haber una consecuencia gravísima, entre otras que sea un contribuyente no localizado y puede llegar inclusive a que la autoridad cancele los folios fiscales y me impide a seguir facturando y por lo tanto la vida corporativa, comercial de mi empresa o de mí mismo como persona física, puedo estar dejando de facturar mis honorarios que yo necesito para comer, ¿no? De manera muy puntual, ¿cuál es la relevancia de activar este buzón, de tener actualizados los datos? ¿Por qué llegar a una situación de multar a quien no lo haga así? O sea, y son multas que pueden ir de los 3,000 pesos hasta los
a un poco más de 9,000. Pero ¿por qué llegar a ese punto? Para que los contribuyentes utilicen esta herramienta de comunicación. Por eficiencia. Como dije anteriormente, el SAT está haciendo muy bien las cosas. Su objetivo final es recaudar impuestos, los más que se puedan, obviamente dentro de la ley. Cuando la autoridad dice, ya no te voy a entregar físicamente el requerimiento o el inicio de una auditoría o una petición de una aclaración, sino que te lo mando por correo electrónico, es muchísimo más barato, infinitamente más barato, más eficiente. Muchas veces, o la gran mayoría ya el día de hoy, llegan de manera automática. No es un funcionario que se pone a analizar, saca diferencias, encuentra una incongruencia y a su criterio detona una revisión, un requerimiento, una petición de información, de aclaración, sino que es un algoritmo. La computadora tiene ciertas fórmulas en donde si se llegan a ciertos límites, detona automáticamente una solicitud de información al contribuyente y de esta manera es muchísimo más eficiente la recaudación. De la misma manera, el poder decir al contribuyente, ya te avisé, y si no haces tu tarea de revisar que en tu buzón estén llegando estos requerimientos, pues ya es problema del contribuyente. Las multas que mencionas, sí es cierto, pero yo diría que es muchísimo más grave el que se venzan los plazos que tienes para juntar las pruebas y defenderte. Eso yo creo que es la parte que puede ser muchísimo más onerosa, no tanto en dinero, que sí tiene consecuencias monetarias, sino que puede haber que la autoridad fije un monto que le debes y no te puedas defender, vencen los plazos y se lo debes. Y ya te tienes que ir a tribunales con el consiguiente costo de abogados, tiempo, distracción de la administración o tuya como persona física. Perfecto. ¿Harían algo que desees agregar sobre esto del buzón tributario? Sí, por supuesto. En el tema de buzón tributario es muy importante comentar que a pesar de que sí esté nuestro correo electrónico y creo que se puede incluir hasta 5 personas en el correo como tal, nosotros tuvimos un caso con un cliente en donde efectivamente ese correo nunca llegó. Y ya teníamos un acta, ya con el crédito como tal, y desafortunadamente no tuvimos el plazo suficiente pues, para poder interponer los medios de defensa necesarios. Por lo cual es que sí sugerimos que ustedes visiten la página del SAT y directamente el buzón tributario para que ahí alguien constantemente esté verificando si se tiene algún acto o no, o bien alguna otra documentación adicional de la que no hayamos tenido un correo electrónico. Una de las principales metas del SAT en esta nueva administración, como ya lo hemos mencionado varias veces, es aumentar la recaudación del país. Digo, no por nada, digo, hay estadísticas que lo sitúan, por ejemplo, en el último peldaño de los países miembros de la OCDE en cuanto a recaudación tributaria. Entonces, digo, tienen un objetivo muy claro. Y eso como contribuyente lo entendemos o se debe entender, ¿no? Pero ¿qué tanto ha generado una percepción de regreso a los conceptos que hicieron mucho ruido últimamente, terrorismo fiscal o persecución fiscal? ¿Qué tanto ha ayudado la falta de información oficial? ¿Qué tanto ha ayudado, qué tanto ha empeorado la situación situaciones como las fake news? ¿Cuáles son los elementos que ustedes identifican que han generado o han potenciado estas dudas, sobre todo de las personas físicas? ¿Me permites, Ariana, empezar contigo? Efectivamente, en las redes sociales se han visto ciertos comunicados, los cuales no necesariamente tienen ese tinte. En consecuencia, sí sería importante leer y estudiar y, claro, asesorarse para poder saber efectivamente a qué nos estamos enfrentando, dependiendo pues cuál sea nuestro régimen de tributación. Sin embargo, sí es importante considerar que, nuevamente, hay muchísimos noticias, ¿no?, en algunos canales que no necesariamente son canales oficiales, y nosotros sí les invitamos nuevamente a poder tener información oficial y, en su caso, pues alguna asesoría adecuada. Relacionado a estas noticias que recientemente dieron vuelo, redes sociales,
temas de extinción de dominio, la persecución, pensando que alguien es culpable, te quitan inclusive la propiedad de un inmueble por temas presumiblemente de lavado de dinero, otros temas graves relacionados con discrepancias fiscales. Todo esto ha creado un ambiente, pues hombre, de inseguridad jurídica. Sí es necesario revisarlo. Hay temas muy puntuales en donde se debe de revisar cualquier situación potencialmente peligrosa con los asesores, abogados, contadores, fiscalistas que se necesiten. No pensar que cuando llegue la auditoría o la revisión nos vamos a poner de acuerdo, es muy difícil y no recomendable de ninguna manera. Tengamos cuidado con eso. Como personas físicas creo que tenemos que tener cuidado también con el efectivo. Se ha mencionado muchísimo la alternativa de evitar el uso de las tarjetas de crédito para que cuando yo vaya a un comercio ahora con las terminales punto de venta, que eventualmente se va a facturar automáticamente cuando yo pague. Eso ya existía finalmente, la autoridad conoce las transacciones financieras que yo tengo por cualquier medio en instituciones financieras en México y del extranjero. Eso ya lo conoce la autoridad. El tema realmente es para el comercio, el poder facturar en ese momento y saber quién te está comprando. Ese realmente es el cambio. También adicional a las tarjetas de crédito, un cobro que pueda ser un changarro, desde la peluquería o el puesto de jugos o de tacos de la esquina, que no se ha dado el énfasis que se debiera, y ahí es una gran tarea por parte de instituciones financieras. Banco de México, que lo ha impulsado principalmente, es CODI, este cobro digital en donde a través de un celular yo puedo comprar o cobrar cualquier bien o servicio. Eso ojalá funcione, es una gran apuesta, México ganaría, ojalá se logre. He visto mucha publicidad en medios de que Banco de México, las autoridades están diciendo, tenemos tantos miles, cientos de miles dados de alta en CODI. Y sí es muy buena noticia. Realmente lo que yo creo que va a cambiar en donde pague la gente con este medio es cuando los comercios acepten ese medio de pago. No sirve de nada que nos demos de alta todos para pagar y nadie acepte ese medio para cobrar. Ojalá esto se le dé mucho más énfasis y pueda llegar a ser una realidad en México para evitar el uso del efectivo y finalmente que quede rastro financiero de quién está cobrando y pagando. Ojalá CODI funcione. Muchas gracias. Ahora me gustaría que pasáramos a responder algunas de las dudas que nos proporcionaron los lectores de Forbes, y les adelantaba que tienen que ver mucho con el qué pasa con el con el día a día, perdón, del flujo del efectivo. Ya este dinero que yo manejo con familiares, con amigos, y de lo cual ya nos hicieron algunos comentarios. Déjenme leerles la pregunta que manda María Ernestina Intriago, y nos comenta: soy pensionada y este es mi único ingreso, pero mis hijas me transfieren dinero. ¿Esto me obligará a presentar declaración anual o a ser sujeto de una auditoría del SAT? Bueno, no necesariamente, como ya explicó Juan, como aquí es un tema de línea recta, no tienes por qué caer en este tema de discrepancia fiscal, en una auditoría, un crédito fiscal, lo que sea. Lo que sí será importante es, por ejemplo, si fuera entre hermanos o primos hermanos, etcétera, ahí sí poder tener pues muchísimo cuidado con este manejo de efectivo, sobre todo porque puede ser cuestionado, aunque nuevamente si se trata de una transacción que fue meramente un préstamo por 100,000 pesos que no está obligado a informarse, pues bueno, no debería de haber un tema de fiscalización adicional. Sin embargo, si sí llegáramos a tener, por ejemplo, préstamos mayores a 600,000 pesos, sin duda es un tema de obligación o de información a través de una declaración informativa. Es decir, se informa en tu anual normalmente, ahora ya sabemos que viene una declaración anual de personas físicas con algunas adecuaciones, pero solamente cuando se llegan a estos montos es donde efectivamente existe la obligación. De ahí en fuera, valdría la pena solo mantenerlo documentado. Si me permites, es un ejemplo similar y sobre este esperamos tu respuesta. Nos comenta Maritza Vázquez: como plan de finanzas, yo compro mucha mercancía en supermercados y tengo ingresos sin registro.
Antes lo cargaba todo a la tarjeta con la idea de que supieran qué hacía con mi dinero. Ahora traigo otro crédito y se cargaría además mi tarjeta aunque tenga los fondos en débito. ¿Qué recomiendan? Evitar hacerlo. Este es un claro caso que la autoridad tiene como objetivo. Finalmente, si yo tengo puros gastos y no tengo ingresos, en este caso específico, ingresos no registrados a la autoridad, ese es el caso el que está persiguiendo la autoridad. ¿Cómo puedes estar gastando si no tienes ingresos? Seguramente si continúa esta práctica, eventualmente la autoridad va a decir, oye, ¿qué está pasando? Acláramelo. Y son preguntas incómodas, son preguntas que no quieres que te hagan, no quisieras responder a ello. También nos comenta Leticia Cicero G. Si la autoridad sospecha que la declaración de ingresos no corresponde con la realidad, ¿es cierto que podrá solicitar acceso a la información bancaria? La información bancaria ya la conoce Hacienda. No es algo nuevo, secreto bancario desapareció hace varios años. La autoridad ya conoce todas las cuentas bancarias, ya sea cheques, tarjetas de débito, nómina, tarjetas de crédito, todo eso ya lo conoce la autoridad. También los préstamos, también las cuentas de inversiones, no nada más de México, del mundo. Entiendo que esta es una afiliación que obligó la OCDE hace ya varios años, 5 o 6 años. Entonces, si yo tengo una cuenta en Suiza, en Francia, en Estados Unidos, ya también la conoce la autoridad. No pequemos de ingenuos, la autoridad está haciendo su tarea, la está haciendo muy bien, ya conoce esta información. Tengamos cuidado de reflejar los ingresos que realmente tenemos. Ariana, ¿algo que agregar en esta pregunta? No, está perfecto. Perfecto. Me gustaría tomar ahora la pregunta de Adriana, el usuario DS de la clase media. Dice, soy ama de casa, a cambio de lavar, hacer la comida, recibo un gasto de mi marido, pero escribo en una revista y me pagan poquito. ¿Qué documento ampara mi estatus de el esposo paga la tarjeta? Bueno, justo ya mencionamos este tema. Cuando es entre cónyuge, en teoría no debería de ser un acto fiscalizable. Y si lo es, nuevamente hay argumentos para decir la propia ley te permite realizar este tipo de transferencias, préstamos, pagos por cuidar a los niños o como pues quieran llamarle. ¿Qué pasa con ese ingreso extra que suelen generar las amas de casa por alguna otra actividad? Sea ventas por catálogo, sea algún trabajo no registrado, por decirlo de esta manera, o que reciben un pago por alguna otra actividad que no, en la que no hay un contrato de por medio. Bueno, las ventas por catálogo justo ya no pasó para este ejercicio fiscal o para esta reforma. Sin embargo, lo que sí el SAT va a implementar es algún tipo de medio para poder invitar a estas personas, por ejemplo, que perciben este tipo de ingresos, a declarar con base en el título o el capítulo bajo el cual estén tributando. Perfecto. Ahora, un tema que también platicábamos antes de comenzar con esta entrevista, preguntas en torno a si vale la pena entonces comprar o no en efectivo y si vale la pena comprar con ahorros o no. Esto es una pregunta que nos hace Héctor Suárez con el usuario de Twitter @Varenca y nos pone, si compro un coche con dinero ahorrado, ¿el SAT dirá que gasto más de lo que gano y por eso debo pagar más impuestos? No habría problema en este caso porque los ahorros ya los conoce la autoridad, tiene conocimiento de ese ahorro, de esa inversión que está retirando para comprar, en este caso el coche, no habría ahí problema para hacerlo. En el caso que comentabas de pagar en efectivo, ¿qué tanto vale la pena pagar efectivo? Hay restricciones. Si yo llego a comprar un coche que vale 500,000 pesos con un saco de dinero en efectivo, la automotriz no me debe aceptar. Y si lo acepta, tiene un problemón brutal atrás sin control interno. Está absolutamente prohibido. Hay límites para esto. Igual para bienes inmuebles hay límites muy claros en donde la inmobiliaria o el comprador de la propiedad
no puede estar pagando más de estos límites. Y esto, al ser un instrumento notarizable, la compraventa de inmuebles, el notario se tiene que asegurar de que este pago en efectivo no supere estos límites. El pago en efectivo se debiera limitar, y los esfuerzos de la autoridad por limitar el pago del efectivo han sido muchos. CODI es el último intento. Sí, realmente la parte de pago en efectivo está totalmente fuera del radar de la autoridad. Entre menos paguemos en efectivo los contribuyentes cautivos, más estaremos invitando a los comerciantes a que cubran a través de medios electrónicos, tarjeta de crédito, débito o CODI, que cubra su parte de aportación contributaria a este país. Muchas gracias a ambos. Para terminar con esta entrevista, me gustaría que nos compartieran algunas observaciones finales, recomendaciones para las personas de cómo evitar situaciones que pudieran ser malinterpretadas por la autoridad. Ariana, ¿me puedes empezar contigo? Recomendaciones: tener mucho cuidado con el uso de efectivo. Asimismo, también tener bien documentadas todas nuestras erogaciones en caso de que presentemos declaración anual como persona física para poder hacerlo deducible. Como bien mencionó Juan, aquí el tema es que, por ejemplo, si nosotros también pretendemos hacer deducibles algunos de estos gastos y estamos utilizando efectivo a través de ciertos montos y no tenemos además un CFDI de comprobante per se, seguramente va a ser cuestionable. La recomendación entonces es que puedan tener acercamiento con algún asesor fiscal que pueda ayudarles de acuerdo o con base bajo el régimen que estén tributando. Un resumen muy apretado, diría: portarnos bien. La época de dar marometas y saltos mortales está acabando, tengamos mucho cuidado. También no estamos solos, yo creo que en todas las familias, en el grupo de amigos, siempre hay un contador, un fiscalista, un abogado que nos puede ayudarnos a estar claros de estas circunstancias. Preguntemos, no le hagamos caso al compañero de trabajo que también es comerciante como uno, sino a quien realmente sabe o debe saber estos temas. Acerquémonos a estos especialistas que nos pueden ayudar y portarnos bien, dejar de hacer tonterías. Bueno, amigos, pues les agradecemos mucho que sigan esta transmisión y nos vemos próximamente en nuestros canales y nuestras redes sociales.